Señor licenciado José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación. Señor general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional. Señor almirante Mariano Francisco Sáinez Mendoza, secretario de Marina. Señor licenciado Daniel Goñi Díaz, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana. Señor licenciado Rubén Rauda Malja, director del Colegio de Bomberos y Administradores de Emergencias de Cabo San Lucas. Señor licenciado Mario Marín Torres, gobernador del Estado de Puebla y presidente de la Comisión de Protección Civil de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Señor licenciado Jacobo Zabludowski, distinguidos integrantes del Presidium, querida Margarita, distinguidos invitados especiales, doctor Magdi Martínez Olimán, representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, doctor Philippe Lamy, representante de la Organización Mundial de la Salud, distinguidas amigas, distinguidos amigos, señoras y señores voluntarios de distintas agrupaciones y organismos de la sociedad civil, señoras y señores. Hoy, hace exactamente un cuarto de siglo, los mexicanos sufrimos una de las peores catástrofes naturales en la historia de nuestro país. Los terremotos del 19 y el 20 de septiembre de 1985 dejaron una estela de profundo dolor ante la pérdida de familiares, de vecinos, de compañeros, de amigos, la destrucción de viviendas, hospitales, escuelas, empresas, oficinas, sistemas de telecomunicaciones, vialidades, infraestructura básica del país. Sobre todo, fue un momento que conmocionó a México y lo sacudió no solo física, sino espiritualmente. A 25 años de aquella tragedia, rendimos un sincero homenaje a los miles de mexicanos que perdieron la vida, especialmente en la Ciudad de México y en algunas otras zonas del país. Su memoria no solo está presente en los seres queridos que les rodearon, sino en las generaciones de hoy y de mañana. En este aniversario particularmente significativo, además recordamos con aprecio y con respeto a quienes se movilizaron en auxilio de los damnificados, de los heridos, de las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros, a quienes llenaron los terribles vacíos de aquella hora, a quienes nos informaron de lo que estaba ocurriendo, a quienes resistieron y sobrevivieron incluso varios días después de estar en los escombros. Aquel 19 de septiembre ha quedado registrado en la conciencia nacional y han quedado registrados también los días subsecuentes, en donde a la par del dolor que se sufría, se registraron las mayores expresiones de solidaridad, de generosidad y de hermandad que aún recuerda nuestro México. Frente a un desastre como aquellos, un desastre que rebasó claramente la capacidad de la autoridad, también se manifestó entonces una ciudadanía decidida a asumir su parte en los asuntos públicos, decidida a hacer suyo su entorno, a hacer suya la ciudad, a hacer suyo el país. Millones de mexicanos se organizaron de manera inmediata y espontánea para tomar el control de las tareas, para organizar las brigadas de socorro, para formar líneas de remoción de escombros. Esta inédita respuesta ciudadana marcó un antecedente importante en el proceso de cambio democrático del país. Recordamos también con admiración y orgullo la participación de médicos, enfermeras, bomberos, policías, brigadistas, estudiantes. La destacada colaboración, como siempre, de nuestros soldados y marinos, quienes dejaron constancia, una vez más, de su gran vocación de servicio y amor a México. Por ello, la remembranza de ese terrible acontecimiento
no solo es de tristeza, sino también de valentía, de orgullo y de dignidad. El gran legado de lo ocurrido tras los sismos no fue el abandono, no fue la apatía, la indiferencia, ni siquiera la destrucción. El gran legado fue la unidad, el sentido de pertenencia, la responsabilidad de ayudarse unos a otros, la reconstrucción y, desde luego, la prevención para la protección civil. Esta dura experiencia nos dejó varias lecciones importantes. Una, cuando los mexicanos nos unimos, podemos superar cualquier adversidad. Una segunda, la necesidad de un sistema eficaz de protección civil, sustentado en una sólida cultura de la prevención y la autoprotección ante desastres naturales. En los últimos 25 años nos hemos esforzado por crear instituciones, estrategias y programas destinados a proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos ante la fuerza de la naturaleza. Gracias al trabajo perseverante de organismos como el Sistema Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, hoy contamos con el Atlas Nacional de Riesgos, con una red sísmica mexicana, con un sistema de alerta temprana de ciclones tropicales, con una red de monitoreo de volcanes en activo y otros mecanismos precisamente que nos ayudan a prevenir y evitar las consecuencias letales de fenómenos naturales como los que hemos sufrido. Los mexicanos hoy estamos impulsando la modernización y la consolidación de diversos sistemas de seguimiento y detección de factores de riesgo. Por ejemplo, hemos fortalecido el Atlas Nacional de Riesgos con programas que permiten predecir y visualizar escenarios catastróficos. Además, estamos trabajando en la ampliación y actualización de la red sísmica mexicana para que pueda alertar a la población no solo en caso de temblores, sino aún con mayor oportunidad en el caso de tsunamis. El dinero y el trabajo que invirtamos hoy en protección civil serán vidas que salvar mañana, serán daños también que evitaremos. Y tenemos planes, sí, pero es imprescindible actualizarlos día con día. En ello estamos comprometidos, en ello trabajamos, especialmente en el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante Sismos de grandes magnitudes en México. Aquí el reto es articular una estrategia que nos permita aprovechar todos los recursos y las capacidades del Estado para salvaguardar la integridad física de los mexicanos. Hoy los riesgos de desastres naturales se multiplican, especialmente por el calentamiento global y el cambio climático que provoca precisamente el calentamiento global. México ya es y seguirá siendo durante mucho tiempo uno de los países que más sufran en el mundo las consecuencias de estas alteraciones, especialmente por el incremento de la fuerza y la periodicidad de los grandes huracanes que azotan específicamente nuestra región, como el propio huracán Carl, que acaba de chocar violentamente con nuestro territorio en los estados del centro de la República y que afectó especialmente a los estados de Puebla y de Veracruz. Ahí están ya trabajando las brigadas de protección civil de la mano con las Fuerzas Armadas mexicanas que aplican desde el primer momento el Plan DN3 y el Plan Marino. Desde aquí llamo a la solidaridad con los veracruzanos y los poblanos y con todos los damnificados de esta emergencia. Allá estaremos pronto también con ellos. Por ello debemos trabajar, amigas y amigos, como una nación responsable en el impulso a una política y a una estrategia internacional verdaderamente eficaz contra el cambio climático. Y por ello estamos enfocados a lograr un buen resultado de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, la COP16, que se llevará a cabo aquí en nuestro país a finales de este año.
El sismo de 1985 no tuvo que ver con el medio ambiente, pero es probable que parte de sus efectos sí hayan tenido que ver con la manera en que los mexicanos manejamos nuestros recursos naturales. En aquel 1985 trabajaba yo en el jurídico de Multibanco Comermex y tratábamos de rescatar desde aquella mañana a 17 compañeros que desgraciadamente fallecieron en un edificio del banco en Doctor del Velasco, donde también estaba parte del jurídico, particularmente el más orientado hacia los tribunales de la Ciudad de México. Uno de los ingenieros que entonces coordinaba esa operación nos explicaba por qué se habían registrado tantos daños en ese y en varios edificios del centro histórico de la Ciudad de México. Según su explicación, la inmoderada extracción de agua del subsuelo de la Ciudad de México y particularmente de su centro histórico, combinado con el tipo de terreno que tiene, la extracción inmoderada que durante décadas se hizo del centro de la Ciudad de México provocó no solo el hundimiento de esta ciudad, de esta parte de la ciudad, y el hundimiento e inclinación de muchos de sus edificios, incluido el de este Palacio Nacional, sino también la pérdida de humedad, la resequedad de las arcillas, que, según explicaba el ingeniero, como un queso fresco que se seca y pierde su suero, hizo totalmente inestable la composición del suelo de los edificios del centro. Al venir el terremoto, este subsuelo que se volvió poroso e inestable prácticamente se desmoronaba bajo los cimientos de estas construcciones. Es tiempo de que los mexicanos y en general diría los humanos rectifiquemos acerca de la manera en la que usamos nuestros recursos naturales. Es cierto, fenómenos naturales como los sismos son inevitables, los propios huracanes son inevitables, pero lo que sí podemos evitar o minimizar es la pérdida de vidas humanas. Lo que sí podemos evitar y minimizar son los cuantiosos daños materiales que empobrecen a miles y en el mundo a millones de familias. Para lograrlo, necesitamos, por un lado, una cultura de responsabilidad con la naturaleza, pero por el otro, mucho mejores sistemas de protección y avanzar hacia una nueva cultura de prevención y de autoprotección. Como parte de este esfuerzo colectivo, que hoy cumple 25 años en nuestro país, me alegra que entreguemos hoy el Premio Nacional de Protección Civil 2010 y que lo entreguemos a dos organizaciones que se han destacado por sus aportaciones a la consolidación de una nueva cultura preventiva y por su vocación destacada de servicio a nuestro México. Como presidente de la República y como ciudadano, ha sido un honor para mí entregar este galardón en la modalidad de ayuda a la Cruz Roja Mexicana, una organización pionera en nuestro país en el establecimiento de esquemas de protección civil, de atención de emergencias y de evacuación de zonas de riesgo. Es muy simbólico, es muy importante que este reconocimiento se otorgue precisamente en el centenario de la Cruz Roja, precisamente cuando la benemérita institución cumple 100 años en nuestro país. A lo largo de su historia, la Cruz Roja ha apoyado todos los días a México. Lo mismo para atender a víctimas de un accidente que para afrontar tragedias como los terremotos de 1911, del 57, del 85, la erupción del volcán Paricutín en el 43, diversos huracanes como el Paulina en 1997, las inundaciones de Tabasco en 2007 y muchos otros desastres naturales. Tan solo este año
Ya el licenciado Goñi, su presidente, ha descrito las innumerables e inusitadamente frecuentes ocasiones en que desastres naturales han afectado al país. Desde el propio mes de enero, severas inundaciones aquí en el Valle de México, en el Estado de México, en el Distrito Federal, en Michoacán. En el norte del país, la fuerza de la tormenta tropical Alix, que destrozó una buena parte de las vialidades más importantes de Monterrey e inundó una buena parte del noreste de la República. Nuevos fenómenos de inundaciones en el sureste del país, en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz mismo, en Tabasco. La alteración climática es tal que, si bien es cierto, en 2007 se inundó el 70% de la superficie del estado de Tabasco, las lluvias de este año no solo han sido superiores a las de 2007, han sido superiores a las lluvias máximas históricas de 1955, que también inundaron el estado de Tabasco. Hay que decir que en la cuenca del río Grijalva, este año en julio y agosto, ha llovido más del doble que el máximo histórico de 1955 en esa cuenca del río Grijalva. La Cruz Roja ha estado ahí presente y sé que estará siempre presente. Tiene la confianza de los mexicanos y por eso ha podido recaudar verdaderas cifras récord en materia de ayuda humanitaria proveniente de la sociedad civil. Asimismo, ha sido muy satisfactorio entregar este premio en la categoría de prevención al Patronato del Cuerpo de Bomberos y Rescatistas Voluntarios de Cabo San Lucas. Los bomberos de Cabo San Lucas constituyen una asociación civil que ha formado, con el reconocimiento del Sistema Educativo Nacional, 2 generaciones de bomberos especialistas en protección civil. Así que los felicito por su decisión y por su empeño de profesionalizar las labores que realizan. Ahora estamos iniciando, amigas y amigos, el tercer siglo de la vida independiente de México. Hoy, ganar el Premio Nacional de Protección Civil tiene pues un doble valor para la Cruz Roja Mexicana y para los bomberos de Cabo San Lucas. Yo estoy seguro de que esta alta distinción constituirá una poderosa razón para seguir dejando constancia de solidaridad, de humanismo, de integridad ética y de vocación de servicio. Señoras y señores, en los sismos de 1985 despertó sobre todo el México de la solidaridad, de la fraternidad, un México más humano, el México de la unidad y el trabajo colectivo para superar los retos que nos ha tocado vivir, el México que no se arredra ante la adversidad y encuentra el camino para salir adelante, un México que nos hace falta. Frente a los desastres naturales, como los que se están viviendo en estos momentos en diversos puntos de la geografía nacional, los mexicanos hemos sabido siempre cerrar filas como el gran pueblo que somos y hemos dado una respuesta unida y eficaz. Esa es la fuerza que nos mueve a tender la mano a quienes sufren una emergencia y la fuerza que nos impulsa a hacer de la prevención una tarea de todos. Esa también debe ser la fuerza que nos mueva para hacer frente unidos a todos nuestros desafíos. Alentados por los ideales y valores que nos legaron los héroes que nos dieron la patria, yo los invito a todos a seguir poniendo nuestro mayor esfuerzo para hacer del nuestro un país mejor. Un México que sea la patria libre, la patria justa, la patria generosa por la que tantos y tantos mexicanos han luchado a lo largo de estos 2 siglos de vida independiente. La patria que merece el corazón generoso de tantas y tantos voluntarios que en nuestro país constituyen las filas de lo mejor de los mexicanos.
Enhorabuena a todos ustedes, voluntarios del sistema de protección civil. Enhorabuena a todos los héroes anónimos que todos los días, de manera silenciosa, le dan la mano a su prójimo. Enhorabuena por México, que aún desde el fondo de tragedias tan profundas como la de aquel 19 de septiembre de 1985, es capaz de resurgir y de reconstruirse constantemente. Muchas gracias.